Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Max Colten y trabajo como coordinador de programas culturales en el Goethe Institut México. Estamos muy contentos y orgullosos de presentar esta edición hoy aquí desde México de nuestra serie de debates digitales, Radical Diversity. Hoy estaremos acompañados por nuestro moderador, el publicista y poeta Max Cholek, conectado con nosotros desde Berlín. Y ahora paso la palabra a Max Cholek y les deseo a todos una charla muy interesante. Hello everyone. Hola a todos. Muy buenas noches desde Berlín. Ya está aquí oscuro, no lo van a ver, pero ya se fue la luz. Me da mucho gusto de tenerlos aquí en el panel, en la conversación. Como dijo Max, esta es parte de la serie que hacemos. Ahora ya tuvimos 2 series en Estados Unidos. Va a ser la primera y última en México. Y estamos muy emocionados de esta iteración. Antes de comenzar, darle la palabra a nuestro maravilloso grupo, les voy a dar una idea muy breve de quién es la gente que va a estar hablando. Voy a empezar con Violeta Orcasitas. Violeta es una curadora independiente de arte contemporáneo. De 2007 a 2012 fue parte del colectivo Jumex y en programas de investigación y de curaduría. Ha curadurado también para distintos museos en el país. No los voy a repetir porque son muchos, pero por favor en línea pueden encontrar información. Y bueno, Violeta va a hablarnos de eso, su propia obra en ese sentido. Además, escribe y enseña sobre temas de arte en distintos medios. También hay muchas investigaciones. Sé que tenemos mucho público aquí. Van a entender mucho más de lo que hay de información en línea. Y también tiene un programa de radio, Fiestas, Cócteles y Desastres. En 2015 fundó Satélite, que me parece es de lo que más va a hablar hoy, una iniciativa de curaduría que reflexiona sobre la institución del museo como un espacio para exposiciones. El proyecto abre nuevas posibilidades en el campo de la curaduría al presentarse de maneras inusuales obras de arte y en espacios no institucionales. Satélite es un programa de hazlo tú mismo, intuitivo, y que se puede resumir como pensar fuera del molde y pensar de manera correcta. No tenemos ningún cubo, pensar en el cubo, una cosa así, pero imagínense que estoy haciendo un cubo. Violeta, estamos súper contentos de que estés con nosotros. Y ahora Clara y Ali, voy a empezar con Clara y luego con Ali. Clara nació en 1986 en la Ciudad de México. Es investigadora y curadora de arte moderno y contemporáneo a partir de un enfoque historiográfico y de mediación cultural. Y ella acompaña conversaciones amigables y críticas sobre arte desde espacios autogestivos, Tertulia, Tlaxcala 3. Discúlpenme si me trabo con los nombres en los que me están oyendo en inglés. Vamos a oír hablar mucho de Tlaxcala 3 porque ellos están trabajando juntos y justo su presentación va a tratar sobre la obra, sobre este espacio, perdón. Clara ha trabajado como investigadora en museos como en el Museo Nacional de Arte y el MUAC de la UNAM, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC para todos los que vivimos acá en México. Y también tiene una corporación para arte indígena en América Latina y lo ha presentado en el Tate, me parece. Va a estar hasta el final de octubre, pueden ir a revisar eso. Y Ali, el último del panel, es un gestor cultural, investigador y tiene una licenciatura en comunicación, lo cual aparentemente necesita porque trabaja como coordinador de arte y comunicador en el sector de arte público y privado para el Museo Nacional del Virreinato y el Museo de Arte Contemporáneo Jumex. Y también desde 2018 codirige la Oficina de Acompañamientos Artísticos Tlaxcala 3. Y también vamos a oír hablar de eso primero. Ahora, entonces, Ali
y Clara van a hacer la primera presentación, y luego Violeta la siguiente, y luego vamos a comenzar a conversar. Y lo último, para el público, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbenla en la casilla de Q&A y nos van a llegar de alguna manera y yo voy a tratar de hacérselas y después seguir avanzando. Entonces, por favor, los fomentamos a que hagan sus preguntas. Clara, Ali, la palabra es suya. Hi everyone, hola a todos. Es un gusto para Tlaxcala 3, para Clara Bolívar y para mí estar esta mañana en la Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán, conocida hace 500 años así. Y Clara desde Tepoztlán, México, estamos acompañándoles para compartir con ustedes y con Violeta, con el equipo del Instituto Goethe y con todos los presentes en este espacio de conversación tan importante para pues hablar de contextos que no tienen que ver propiamente con las instituciones culturales, sino más bien como de espacios autogestivos. Muchas gracias, Clara. Pues soy Ali Cotero. Gracias, Max, otra vez por esta cálida presentación desde el frío de Berlín. Aquí vivimos un clima soleado y caluroso, así es que es una mañana bastante hermosa para compartir con ustedes, quienes están en la Ciudad de México. Y agradecer a todas las personas presentes, ver nombres de amigos, amigas que están ahí, para escuchar sobre este proyecto llamado Tlaxcala 3, que fundamos Clara Bolívar y yo en el 2018. Somos una oficina de acompañamientos artísticos y les pondré en breve el contexto de nosotros. Nosotros nos sostenemos desde un lugar de la disciplina llamada gestión cultural, o así se conoce en esta parte del continente. La gestión cultural es lo que nos ha llevado a trabajar pues este proyecto que, como les mencionaba, es una oficina de acompañamientos artísticos y es un espacio donde convergemos personas de distintas disciplinas y comunidades. Después de haber trabajado Clara y yo, como ya lo mencionó Max, en instituciones culturales y artísticas y con enfoques comunitarios en algunos casos, entendimos que nuestra oficina queríamos tener conversaciones desjerarquizadas, es decir, no desde un lugar institucional donde un director, un curador establecieran las conversaciones, sino más bien que todos juntos pudiéramos desjerarquizarnos para poder establecernos y mediar conversaciones. Somos una instancia que propone diálogos curatoriales desde el arte contemporáneo, como les mencionaba, con distintas comunidades, artistas, curadores, filósofos, filósofas, investigadoras, investigadores en verdad puede ser cualquier disciplina quien pueda estar insertándose a la conversación, es decir, no buscamos que sean conocedores, sino que se aproximen a conocer estas reflexiones que hacemos en la Oficina de Acompañamientos Artísticos Tlaxcala 3. Atendiendo pues las afinidades estéticas y preocupaciones actuales, es que hacemos esto desde una atmósfera y una perspectiva de confianza y de cuidado y sobre todo procurando mucho en un espacio de conversación amoroso. Por más hippie que esto suene, es muy importante también pensar que el amor es importante para compartir nuestros conocimientos. Lo digo así porque luego suena muy, muy hippie esta idea del amor, pero creo que hoy día es una forma también de resistencia y también una forma radical para establecer conversaciones. Es un mal chiste, pero no importa. En realidad es esto. Comenzamos también por emplear un lenguaje no binario, es decir, hablar de todos, nosotros, para también establecer este vínculo de confianza con la diversidad de personas que nos puedan acompañar. Es muy importante sentirnos que todos estamos incluidos en esta conversación. Y desmontar esta idea binaria y algunos guiones heteropatriarcales que tienen que ver con esta forma de comunicarnos jerarquizada, porque la jerarquía sí viene desde el guión heteronormado y nosotros buscamos justo salirnos de ello. En Tlaxcala 3, para hablarles un poco del espacio físico, porque sí somos un espacio físico que existe, como les mencionaba, en la Ciudad de México, en la colonia Roma Sur,
convivimos un espacio doméstico que es un garage. Este espacio que pueden ver aquí de fondo es el garage de la casa de mi familia, de la familia Cotero, a quien agradecemos que hayan distribuido o redistribuido el privilegio de estar en un espacio y en una zona, pues sí, geográfica de la ciudad que privilegia el fácil acceso a este sitio. Fue la casa de mi abuelo, que él fue artista plástico, fue pintor, y luego, pues bueno, la casa es de la familia Cotero, y luego este garage es, como pueden ver en las fotografías de la presentación, es un espacio que abrimos para la conversación Clara y yo en 2018, con la idea de pues reunirnos a conversar y hablar sobre temas de actualidad, como ya les mencionaba. Entonces, Clara y yo creamos una atmósfera de confianza desde la realidad física en 2018. Para 2019 comenzamos a realizar el círculo de estudios objetos antes y después del muro. Esto fue en 2019 con apoyo de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo y en colaboración con el Institute for Endotic Research o el Instituto de Investigaciones Endóticas con sede en Berlín, Alemania. Para hacer una conversación a largo plazo y a larga distancia, como una estrategia que también tomamos como base del arte correo, que el arte correo es una manifestación artística latinoamericana, que también bueno, al tener acceso al correo, pues se puede enviar cualquier información a cualquier parte del mundo, y es una conversación a larga distancia. Aquí, de fondo, Clara puso un poema visual que habla del muro doméstico. Lo que hacemos en Tlaxcala 3 es circular conversaciones, circular ideas, circular pensamientos, teorías, estrategias. Entonces, este poema que estamos viendo de fondo es una idea conceptual de este muro doméstico que es Tlaxcala 3, o estos muros que contienen estas conversaciones. Resignificamos estos muros justo para hacerlos domésticos y dar paso al muro de la amistad también. Este muro, como les mencionaba, que es de contención, donde hacemos circular historias políticas de objetos bajo perspectivas curatoriales como el cuerpo, la grieta, el territorio, la materialidad, el archivo y escrituras abiertas. Regresando un poco al 2018, Clara y yo organizamos en este mismo espacio el primer encuentro internacional de objetos sin personas llevado a cabo en Bikini Wax EPS, Espacio Independiente de Arte Contemporáneo. Y a finales de ese mismo año fue cuando solicitamos la beca para Jumex de Investigaciones Curatoriales y Teóricas y realizamos juntes con el TIER, el Institute for Endotic Research y Tlaxcala 3 espacios afines donde también ocurrían las conversaciones en un departamento en Berlín, en una cocina, nosotros aquí nuestra conversación en un garage. Entonces comenzamos esta investigación en la que nos organizamos para, pues sí, ir autogestionando nuestro espacio, haciendo con el apoyo de Jumex y una cuota de recuperación por conversación, es como empezamos a reunir los recursos para realizar también un espacio cómodo, un espacio donde tuviéramos agua y té, donde pudiéramos hablar por algunas horas y también darnos mucha contención a partir de la conversación, contener nuestras palabras, escucharnos y entender nuestro sentimiento actual y nuestras sensibilidades ante el sistema capitalista en el que vivimos. También en esta investigación colectiva, que es este círculo de estudios del 2019, objetos antes y después del muro, pues empezamos a pensar también cómo se han endurecido los muros de territorio, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, este territorio tomado, ¿no? Que sí, con el muro que está creciendo hoy día, empezamos a pensar desde ahí. Y también la caída del muro de Berlín en 1989. A partir de esta caída, pues bueno, buscar también entre los escombros de este muro de Berlín, nos aproximamos a muros endurecidos, a los muros del racismo, muros económicos, y estos muros tan duros que sostienen el sistema capitalista y que hoy, con la pandemia y la crisis de salud y el COVID-19, pues vemos que estos muros duros se han estado agrietando y claro que también estas grietas que se hacen en este muro neoliberal
nos agrietan a nosotros y nos hacen sentir pues deslocalizados, confundidos, confundidas, desubicados de pronto porque el sistema como lo conocemos pues está fracturando. Para el 2020, este año, pasamos de la realidad física a la realidad virtual, donde Clara y yo decidimos, y claro que no íbamos a fracturar nuestra forma de trabajo, más bien la reforzamos, hicimos nuestro muro doméstico más fuerte a partir de una constelación de personas, amigos, investigadores y tutores que han hecho este círculo de estudios del 2020, donde estamos investigando justamente la materia. Estas investigaciones que realizamos en Tlaxcala 3 son de largo aliento y de largo proceso. No, nos gusta mucho trabajar los procesos, entonces Clara también nos va a platicar más adelante sobre estos procesos de trabajo que establecemos, como les mencionaba, a largo plazo y conversaciones a larga distancia. Este círculo de estudios que realizamos en 2020 está hecho en colaboración con el GICAS, el Global Center for Advanced Studies, o centro de estudios que tiene base en el sur del continente americano. Somos un colectivo latinoamericano, también claro, yo pertenecemos al GICAS, y entonces entre esa instancia y nosotros realizamos el ciclo de estudios 2020, objetos y sus materias, que también es en torno a los efectos del muro y las materialidades que hay en el muro, y por supuesto que está hecho o está pensado en el arte, sobre todo desde el arte es como trabajamos. Una estrategia que también tenemos es la del arte correo. El arte correo, como ya un poco reiterando esta idea de la conversación a larga distancia o de largo plazo, como se hacía en un correo anteriormente, no el correo electrónico como hoy, sino el correo postal, es como trabajamos e hicimos una invitación para participar en el segundo encuentro de objetos antes y después del muro, que tiene que ver con esa investigación del 2019. Y entonces lanzamos una invitación abierta basada en las estrategias del arte correo para recibir aproximadamente 40 colaboraciones desde distintas latitudes. Mucho tiene que ver con Latinoamérica, con temas de denuncia, pues el arte correo, al ser una forma de comunicación desjerarquizada también, porque pues no hay ninguna mediación entre el correo y entre quien envía la carta y la recibe, no hay más que la mediación del correo. Entonces esto que pensamos como una invitación abierta para participar desde centros de arte, y lo digo centro como una idea para también desmantelar la idea de centro, porque la Ciudad de México y la Ciudad de Berlín son centros también artísticos. Entonces, también el arte correo nos permitía desmantelar esa idea de centralidad. Y nos dio la posibilidad de pues, conectarnos con personas de distintas latitudes y recibir colaboraciones para este encuentro que se llevó a cabo en el 2019, el 9 de noviembre, por cierto, a propósito de la caída del muro de Berlín. 30 años más tarde de esta caída, nos pusimos a pensar, recibimos colaboraciones en torno al muro, y es bueno lo que hemos estado realizando desde entonces. Hay varias fases, hay muchas derivas de este proyecto. Una de ellas es una publicación que próximamente les estaremos avisando a quienes estén interesados. Pueden ver nuestros pasos, pueden seguir nuestras huellas a través de Instagram en Tlaxcala 3, y ahí es como podrían enterarse de las siguientes fases de estas investigaciones colectivas, y esto como hasta el momento es lo que quisiera compartir con ustedes. Gracias, Ali. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Clara. Hola. Gracias. Hola, Ali, hola Violeta, hola Max. Gracias al Instituto Goethe por la invitación para presentarles este proyecto. Como comentaba Lee, efectivamente hicimos una invitación abierta, como que no queríamos hacer como otra vez como una selección curatorial desde el centro, sino más bien invitar a quien quisiera participar en una reflexión contemporánea sobre los muros. Y la invitación que publicamos en la revista, en el Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles, en Santiago de Chile, pues tuvo una gran respuesta. Como Ali comentaba, recibimos alrededor de 40 propuestas desde Estados Unidos, Colombia, Perú, México, Ecuador,
Chile, España, los Países Bajos, Alemania. Y era importante para nosotros que precisamente el 9 de noviembre, ese día cuando se cumplieron los 30 años de la caída del muro de Berlín, simultáneamente en distintas sedes se presentó este proyecto. Entonces, en este mapa muro que ven aquí, aparecen las sedes donde se presentó en Ciudad Juárez, en Guadalajara, la Ciudad de México, en Bogotá, en Quito, en Santiago de Chile, en Berlín y en Miami. Digamos que entonces fue un evento simultáneo con posibilidades de participación desde vitrina de objetos, material audiovisual, textos críticos, diagramas, dibujos, poesía visual o poesía concreta, instrucciones para armar y desarmar muros. Así que desde el arte, pues planteamos esta invitación y como bien mencionaba Lee, estas piezas se mostraron el 9 de noviembre y estamos preparando una publicación. Ahorita les vamos a contar. De este segundo encuentro, el Instituto de Investigaciones Endóticas, el Institute for Endotic Research en Berlín, realizó una publicación y ese día, el 9 de noviembre, realizamos ahí mismo en el espacio del Institute for Endotic Research, ahí en Berlín, un taller gratuito a cargo de Daniela Medina Poch, artista colombiana que vive ahí en Berlín, que se llamaba Calentamiento Global, Reggaetón y Micropolíticas Emocionales. Y aquí pueden ver un poco cómo fue la dinámica. Siempre eso nos gusta trabajar pues como en círculo, trabajar en mucha confianza, donde cada quien pueda expresarse libremente respecto a lo que se está conversando en ese momento. Se les entregaban a los participantes estas hojas donde se preguntaba cómo es que los objetos cotidianos pueden hacer que canalizar tus esperanzas y tu enojo ante el mundo. A partir de eso, pues con varios objetos cotidianos, armamos una letra de reggaetón que tenía que ver pues con cómo también la comunidad latinoamericana pues vive en Berlín. Y pues la situación política que se estaba viviendo en ese momento, que ya estaba el estallido social en Chile, en Colombia, en otros países de Latinoamérica. Entonces, eso fue lo que hicimos el 9 de noviembre. Digamos que mientras en Berlín había eventos pues, que reflexionaban sobre el muro como algo pasado, nosotros insistíamos en que el muro es presente y cada vez está endureciendo más y sus efectos son cada vez más duros. La última fase de esta investigación está ahora en proceso editorial, que es una publicación a cargo de Festina Publicaciones, una editorial independiente basada en Tijuana y en la Ciudad de México. Y en esta publicación pues vamos a compilar todas las colaboraciones, no todas, una selección de colaboraciones que recibimos en ese momento, como para dar también, para mostrar la variedad de formas en que se aproximaron distintos artistas y gestores culturales, investigadores al muro. Aquí estamos viendo la carta de amor al muro, una poesía concreta que planteó Marisol García Walls. Para que vean un poco que hay pues sí, hay gran variedad como respecto a estos formatos que les contábamos, vitrina de objetos, material audiovisual, poesía visual, que van a convivir en esta publicación. Y bueno, pues ya para concluir un poco y continuar la conversación, contarles que mientras estábamos editando, digamos, esta publicación, pues empezó la pandemia mundial. Y lo que hicimos fue que varias personas que ya habían colaborado y habían participado como en esta primera selección para la publicación, les invitamos a que reflexionaran sobre los muros de la pandemia. En ese sentido, la publicación va a tener un anexo donde habla de muros de la pandemia y queremos mostrarles estas dos colaboraciones. Una de ellas es de Daniela Medina Poch, con quien hicimos el taller allá en Berlín, que reside allá en Berlín, y como reflexiona mucho que cómo las políticas migratorias van a cambiar o están cambiando en países europeos a partir de la crisis del COVID. Pueden leer el artículo completo aquí en Agent Art Magazine. Y lo que nos interesaba mostrarles era un poco cómo el espacio del arte, según este diagrama que plantea Daniela en colaboración con Juan Pablo García Sosa, nos dice que el espacio del arte, digamos que es un espacio donde podemos también observar estas nuevas temporalidades, estos tiempos, estos ritmos, estos cambios,
qué podemos ver pues en la actualidad, y sobre todo pues pensar si efectivamente aquí hay una idea muy provocadora de hablar de after corona time, como si pudiéramos hablar como tiempos después del coronavirus, y efectivamente esta pandemia y esta crisis pues va a ser un punto de partida o un punto de inflexión o una coyuntura pues importante también para cómo nos pensamos el papel de las artes. La última colaboración que queremos mostrar acá es de María Sosa, se llama Un virus de 500 años, y precisamente pues con María pensábamos cómo es que podemos pensar que todos estos pues digamos, muros son muros muy antiguos, ¿no? Como si el virus también fuera una nueva faceta, pues, de todos estos muros que vivimos a diario. Esta colaboración, como les decíamos, pues nació un poco como con la posibilidad de ser publicada en el libro. Pero pues ha sido intervenida ya también como por otros creadores latinos, que es un colectivo donde busca pues desjerarquizar también el arte. Lo que hizo fue que esta participación en el libro se imprimió como póster y está pegada por las calles de la ciudad. Entonces en la Ciudad de México pues se pueden encontrar estas colaboraciones. Y pues un poco también esta colaboración que cierra el libro, pues cierra un poco cómo es que pensamos ahora también la noción de muro a partir de esta crisis. Digamos que para nosotros pues la colonialidad misma es un muro, la raza es un muro, el género es un muro, la clase es un muro, el antropocentrismo es un muro. Y sí, como desde el arte podemos también pensar cómo es posible salir de estos muros, al menos imaginariamente, ¿cierto? Como la potencia de la imaginación, de saber que podemos pensarnos un muro, quitar ese muro, por ejemplo, entre las comunidades humanas y no humanas, en estas, pues sí, estas estructuras de poder que siguen vigentes y que perpetúan este virus que en este lado en este continente, pues tienen al menos 500 años. Así que el virus, pues como esta idea también del muro, como algo que ciega, como algo que no permite ver del otro lado. Así que pues sí, desde las artes invitamos a que se pueda ver del otro lado del muro y pensar cómo podríamos imaginarnos un futuro sin muros. Así que muchas gracias nuevamente y pues seguimos en la conversación. Ali and Clara, thank you so much for the insight in your work. Muchas gracias, Ali y Clara, por su trabajo, por enseñarnos. Una pregunta antes de pasar con Violeta. Justo es porque la serie de discusión en Radical Diversity es un medio de comunicarse entre un espacio alemán y un espacio, digamos, norteamericano. Ya me corrigieron, ya hicimos 3 presentaciones en los Estados Unidos. Me interesaría saber si pudieran abundar un poco entre la diferencia y la conexión entre Alemania y México, como se entiende a través del TIER, ¿no? Que está en Berlín, el instituto. Sé que se pasaron un tiempo allá. Quizá hablar un poco entre las similitudes y diferencias entre la situación alemana y la mexicana. Sí, gracias, Max. Efectivamente, pues Lorena Tavares y yo, del equipo de Tlaxcala 3, estuvimos en Berlín para coordinar el segundo encuentro internacional de objetos y muros. Y sí, finalmente, como entendíamos que México y Alemania pues tienen esto en común, que es un muro que les atraviesa. Tienen pues diferentes historias, diferentes geografías, diferentes efectos, pero finalmente como en estructura pues es un muro que es como una expresión física de los muros, digamos, que dividen a la sociedad, ¿no? Que tienen que ver con estos que ya les comentábamos con el trabajo de María. Y para nosotros pues era como importante también como visibilizar estos muros que se siguen construyendo acá en México, en Latinoamérica. Nosotros pues como vecinos fronterizos de los Estados Unidos también pues es una
una situación interesante respecto al resto de Latinoamérica, ¿no? Como que justo eso nos hace pues ser parte geográficamente de Norteamérica, pero compartir pues historia y problemáticas pues con el resto de Latinoamérica, de Abya Yala, de los pueblos que están viviendo acá. Entonces, pues creemos que la diferencia también tiene que ver con eso, con que estas son pues tierras que se ocuparon hace 500 años, que se arrebataron violentamente a los pueblos pues que vivían y que viven acá todavía. Y pues finalmente como esta colonialidad pues implica estructuras de poder, eso, como muy antiguas, que se han repetido, que se han transformado, y que desde el arte pues vemos que puede haber una posibilidad para encontrarlas. Y creemos que en Berlín pues tiene que ver más con un contexto migratorio, ¿cierto? Y aquí también en México como confluyen estas dos, con comunidades que tienen mucho tiempo y que han sido precarizadas, y por otro lado, pues comunidades migrantes que también atraviesan México por su geografía y que el territorio acaba también pues precarizándoles en su intento por cruzar la frontera. Así que efectivamente también nos interesa pues visibilizar eso, que hay gente ahora en campos de detención en la frontera, que hay gente pues muriendo, precarizada, niños arrebatados de su familia. Como que siempre que hablamos de México hablamos de la violencia también, ¿no? Como en el arte siempre se dice, bueno, ¿de qué más se puede hablar sino de la gran violencia que hay en este país? Pero también nosotros creemos que hay que complejizar un poco más esa violencia, ¿cierto? Como desde el arte también podemos mostrar que hay como muchas capas en las cuales hay que indagar y que pues como lo que es interesante es la noción misma de diversidad radical, que a veces todos somos privilegiados y todos somos pues como precarizados también por el sistema, ¿cierto? Entonces como el arte nos permite hacer conciencia de este lugar que también tenemos, que teníamos también Lorena y yo como mexicana y colombiana en Berlín, también pues sí, a veces, pero somos blancas, entonces como que a veces teníamos esta, ¿no? Como a veces éramos discriminadas porque éramos latinas mujeres, pero también a veces pues teníamos el privilegio de ser blancas. Entonces, pues creo que por ahí sería el comentario. También, por otro lado, reiterando lo que menciona Clara respecto a la colonialidad y otra similitud que puede haber entre territorios, no hablemos de ciudades geolocalizadas, sino como de territorios tomados. En esta colonialidad que entendimos del muro, mientras Clara y Lorena estaban en Berlín, aquí en la Ciudad de México ocurría el encuentro simultáneamente en Tlaxcala 3, y lo que pensábamos en común era que la jerarquía de poder, o sea, esto que se llama empoderamiento, es lo que hace que se haga una jerarquía constante y muros muy, muy altos y muy duros de atravesar por las jerarquías. Creo que lo que pensábamos también es como esta idea de desempoderamiento, de quitarnos este empoderamiento y empezar también a girar la mirada hacia lo no humano. Es decir, como también entender el entorno en el que, por ejemplo, un territorio es tomado, entonces se levantan muros y ya no podemos ver lo que hay de otro lado del muro. Sin embargo, mirar lo no humano también es mirar esta posibilidad de sentir lo que ocurre, dejarnos sentir y sentirnos vulnerables. Creo que una afinidad entre estos muros, entre México y Berlín, es lo vulnerable que nos hace sentirnos ante una estructura tan dura de concreto, y que quizá también el humano es otro gran muro para no dejar o ver lo que hay detrás de nosotros, porque no nos queremos mostrar vulnerables, porque el sistema capitalista, eso sí que nos ha enseñado a no ser vulnerables, a ser una máquina constante de ejecución, de trabajo y de economía para sostener otros muros, y eso es lo que no nos permite nuestra vulnerabilidad. Y también una invitación a esto es como agrietar esos muros y mostrarnos vulnerables, mostrarnos como seres humanos. Eso es como mi comentario. Thank you so much. There's a few points I'd like to return to a bit later, especially like the idea of disempowerment. Unas ideas que quisiera retomar más tarde, esta cuestión de desempoderarse, lo que se llama
En Alemania, en Alemania se llama el insulto narcisista, ¿no? El insulto a los hombres que justo está sucediendo ahora. La estabilidad que te esperabas, sobre todo desde un punto de vista privilegiado. Esperas que tengas una privilegiado. Tú puedes viajar y a donde sea. Y ahora eso ya no es cierto. Vamos a ponerle un poco de pausa ahí. Creo que por todo lo que hemos hecho, Violeta quizá también esté conectada con parte de esas cosas. Así que, Violeta, tengo ya muchas ganas también de ver tu presentación. Hola, hola a todos. A ver, permítame eso. Pues bueno, rápidamente voy a platicar un poco sobre lo que ha sido mi experiencia en el campo curatorial profesional. Y pues bueno, comienzo con pues una gran escuela que tuve, que fue cuando trabajé en la galería de Fundación Jumex de 2007 a 2012 en el área de programas curatoriales. Jumex ahora, bueno, es uno de los principales museos privados en México. Y posteriormente me fui a trabajar al sector público, a La Tallera, que es un museo en Cuernavaca, que es parte de un proyecto museístico que se llama Proyecto Siqueiros y que consta de 2 museos, uno en la Ciudad de México, en Polanco, donde fue casa del artista David Alfaro Siqueiros, y La Tallera, que está en Cuernavaca. Desde ahí, creo que uno de los proyectos más importantes que realicé y que fueron significativos para mi trabajo fue el de Simultáneo, donde veo muchos ecos con lo que está sucediendo actualmente. Este fue un proyecto que inició con una colaboración con Paula López Zambrano, una curadora que ahora vive en Londres. Y bueno, Simultáneo se trataba justo de hacer pues esto, o sea, como exposiciones virtuales en 2 lugares diferentes. Bueno, en 3 lugares diferentes. Uno que fuera La Tallera, otro que fuera algún espacio del país, de México, y otro que fuera en el extranjero. Entonces, durante 7 meses estuvimos haciendo una vez por mes esta exposición y fue un proyecto que pues, nos enfrentó justo a horarios diversos, a planteamientos diversos sobre temáticas y sobre todo pues a la tecnología, ¿no? Esta fue una de las piezas que, por ejemplo, presentamos en aquel entonces y que pues hoy creo que ya se está convirtiendo en algo muy cotidiano, ¿no? O sea, este tipo de formatos. Posteriormente salí de La Tallera, que es parte de este museo de la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes, para desarrollar este proyecto. Bueno, no es que haya salido para desarrollar el proyecto, sino cuando salí empecé a hacer este proyecto. Un poco también pensando en todas las inquietudes y obstáculos que había presenciado durante mi estancia, tanto en la institución privada, Jumex, y en la institución pública, como lo fue La Tallera. El proyecto de satélite consiste en invitar artistas a que desarrollen acciones efímeras. Pensaba no pues sí, en la escultura, en la esculturalidad de las piezas, sino más bien en algo contrario, ¿no? Algo que no se pudiera hacer y que tuviera que suceder y que para presenciar, más bien que se tuviera que presenciar para poder pues experimentar las piezas. Esta es una imagen de la pieza que presentó María Cerda en el Museo Jumex. Un poco de la introducción que diste. Creo que era un poco a la inversa, o sea, más bien era presentar en museos, en instituciones museísticas las piezas, pero sin pedir permiso institucional. A mí me interesaba sobre todo trabajar con los límites y tensar estos límites de lo que se puede hacer en un museo, pensándolo como espacio público, poniendo público entre comillas,
y qué es lo que no se podía hacer, ¿no? Entonces, todos los artistas en realidad tuvieron libertad de escoger el museo en el que quisieran presentar su trabajo. Pues sí, es un poco un guiño y también pues una atención a estas burocracias institucionales, ¿no? Que la mayoría de los artistas presentan a partir de una invitación, no al revés, no de ellos proponer una pieza a los museos. Por ejemplo, esta fue parte de una pieza de Lucía Hinojosa a las afueras del Museo Tamayo. Luego esta otra fue de Circe Iracema en el Museo Nacional de Antropología, donde lo que quería Circe era, bueno, para contarles un poquito de esta pieza, que tiene un eco también con esto que acababan de platicar Ali y Clara sobre el arte correo. Esta fue una exposición durante la muestra de Ulises Carrión en el Museo Jumex. María lo que quiso fue hacer una exposición que evidenciara, una pieza que evidenciara los diferentes tiempos que puede tener una muestra. Entonces, en estos carteles que están en el suelo, están las voces y los pensamientos de los visitantes que anteriormente habían recorrido esa exhibición que estos nuevos visitantes van a recorrer. Esta de Lucía Hinojosa era una pieza que hablaba sobre la espectacularidad de las exposiciones, donde había un grupo de personas aplaudiendo a la gente que salía del museo como si se tratara de un espectáculo. Esta pieza de Circe Iracema fue en el Museo de Antropología y lo que quería Circe era convertir las piezas icónicas o como los grandes éxitos del Museo de Antropología y subrayar su carácter múltiple. Afuera del Museo de Antropología se encuentran muchísimos puestos donde se venden las mismas piezas que encuentras adentro, pero de una manera, a manera de souvenir. Entonces quería enfatizar esta característica de souvenir o de piezas para llevar a partir de globos con helio que se instalaron en las afueras del museo. Esta otra pieza fue de Eduardo Baroa en el Museo Nacional de Antropología. Es una de las piezas en donde el artista decide entrar a la sala del museo y presentar la pieza justo pues, frente a las otras piezas de arte que ya estaban en el recinto, y eligió la sala de José María Velasco. Su pieza consiste en rehacer los textos de las cédulas de 10 pinturas de Velasco, con apuntes políticos y críticas, pues sí, crítica política, donde contrasta mucho la visión cándida de un México naciente que tenía José María Velasco sobre México y pues la visión pues mucho más oscura que tiene en la actualidad, y, o sea, compleja y oscura que tiene México en la actualidad, ¿no? Esta otra pieza fue de Julieta Gil en el Museo del Palacio de Bellas Artes. También se presentó, bueno, esta es una pieza que se presenta en dos vías. Una es virtual y otra es en el espacio físico. Julieta realizó un video que se puede ver desde YouTube. Es un video, un recorrido en 360, donde se encuentran fragmentos. Está basada en una pieza anterior de Julieta que se llama Fragmentos, y aquí se presentan de manera virtual. Son pedazos del Museo del Palacio de Bellas Artes en un paisaje que podría parecer algo apocalíptico, postapocalíptico más bien. No se sabe si es el fondo del mar o qué, porque hay burbujas y como algas. Y hay apuntes por ahí en el suelo como a manera de graffiti que hablan sobre los monumentos, sobre la monumentalidad y sobre la, pues sí, inercia, la futilidad de los monumentos frente a los contextos políticos vivos de los países, ¿no? Esta fue la última acción de satélite que
ya no es en un museo, sino es en una de las instituciones más importantes de la vida pública y política, más bien, de México. Es una pieza de Lorena Wolfer, que es como basada en otra serie una serie que tiene Lorena ya mucho tiempo trabajando, que se llama Historias Propias. Aquí lo que hicimos fue proyectar en la fachada del Senado de la República, en tiempo real, frases o pensamientos, como experiencias que gente no normativa quisiera compartir. O sea, esta pieza estaba dedicada a mujeres, a personas no binarias, a adultos mayores, niños, gente que pues no sea considerada muchas veces en las políticas públicas que se deciden en este recinto. Fue una pieza que duró, como todas, aproximadamente, bueno, no más de 2 horas. Y pues bueno, esto es como la última de las acciones que se realizó en Satélite. Satélite también ha funcionado para mí como un espacio de investigación. Hay un canal de YouTube donde estoy subiendo también, es un archivo de curadores, hablando sobre lo que es la curaduría y sobre los intereses curatoriales y los proyectos representativos de su trayectoria. A la fecha hay aproximadamente 40 entrevistas en el canal y otras que vienen, están por editarse y subirse. Esta es otra de las piezas que se presentó en Satélite, que es Mexiconceptual, de Heriberto Yepes. Esta también fue una pieza que fue en 2016 y fue un website donde Heriberto durante 30 días iba montando un texto diario. La característica efímera aquí en este proyecto era que los textos iban desapareciendo diariamente. O sea, si te metías hoy, o sea, podías ver ese texto durante 24 horas y al siguiente día ya no estaba y aparecía uno nuevo. También me interesaba en este proyecto explorar la función del archivo desde lo digital, o sea, cómo se puede hacer archivo desde Internet y pensando también en que la red tiene una característica efímera per se. Bueno, hay un proyecto ahora de Rhizome que se llama Net Art Anthology, que cerró, bueno, más bien en 2016 fue la fecha de cierre de este proyecto y incorporaron Mexiconceptual, esta pieza de Yepes, en su antología. Y bueno, la antología de Net Art es parte de Rhizome y del New Museum. También hicieron esta edición impresa y los mismos Rhizome y New Museum. Rhizome, que empezó como una plataforma online para recuperar y archivar todo las piezas que estaban sucediendo en Internet. Justo hablando de mi interés sobre explorar el archivo digital, crearon en el 2018 una página que se llama, que es una grabadora, no me acuerdo cómo, Conifer, que es una grabadora de páginas online. Es una manera de poder preservar tus páginas o páginas que te interesan y que después se borran de Internet. Se me saltó esta. Bueno, ahora, pues creo que por lo menos hablando sobre mi experiencia personal y profesional, creo que sí, este año ha significado pues un parteaguas dentro de mis intereses y dentro de mis aproximaciones al arte. Les voy a presentar rápidamente unos de los proyectos que realicé este año y que llevan a lo que estoy pensando hacer desde 2021. Esta fue una exposición en Casa del Lago, donde Samara Guzmán presentó un website que era como una especie de empresa transnacional. Hace un apunte ahí como
Entonces, un apunte sobre las corporaciones internacionales y cómo manejan su aproximación con sus empleados. Y pues bueno, esto tiene como completamente, o sea, tiene todo que ver con cómo estamos trabajando ahora. Bueno, no nosotros en el arte, pero sí muchas de las personas que trabajan en corporaciones. Esta pieza de Miguel Monroy, que hace un recorrido por Google Maps, buscando el reflejo del coche que toma las fotografías. Entonces, son diferentes momentos donde el Google Car se retrata a sí mismo sin proponérselo. Esta otra pieza que hicieron de Tanico Line, un dúo que trabaja desde París y que está basado en el juego de ajedrez que decidió la vida de aquella revista. Es un poco una pieza muy insider del arte, porque es cuando Marcel Duchamp juega ajedrez con Picabia y pierde y deja de editar una de las revistas más importantes pues, del arte, que es la de The Blind Man. Entonces, ese juego y las notaciones del ajedrez se salieron en una siguiente revista que editó Duchamp, y basada en esa notación de Tanico Line hace este video, cambiando las piezas por palabras. Suena mi planta fue otra de las piezas de esa exposición en Casa del Lago, donde tú mandabas la fotografía de tus plantas, que fueron unas de las pues, primeras compañeras con las que nos enfrentamos durante la cuarentena, y que pues para mucha gente significó también pues una compañía y pues un salvavidas para poner su atención y bajar el estrés. La página consistía en que mandabas la fotografía de tu planta como una especie de retrato, y el equipo de Radio Nopal le dedicaba una canción. Entonces se construyó todo un playlist desde su página para las plantas. Esta fue una pieza de Minerva Cuevas, donde todas estas piezas se pueden ver online desde el sitio de Casa del Lago. Aquí Minerva Cuevas hizo videos de pájaros que visitaban su estudio y los completó con textos o citas de libros que estaba leyendo y que le sonaban como que la acompañaron también durante este proceso de espera, ¿no? Y me parece muy curioso cómo también los Tlaxcala 3 están hablando sobre objetos. Aquí esta pieza de Mónica Espinosa, que fue una serie de GIFs que hablan sobre objetos que se rompen. Para Mónica Espinosa es una especie de risa de los objetos, o sea, de cómo los objetos se ríen de nosotros, los platos rompiéndose, las plantas cuando se mueven, las hojas cuando se arrugan, son como estas carcajadas, ¿no? de los objetos. Y pues bueno, después hice como una selección de piezas para un texto que salió en El País, que escribió Almudena Barragán, y ella quería hablar mucho sobre pues, el confinamiento. Entonces hice esta selección de obra que me lleva a lo que les voy a mostrar. Son pues mujeres en estos momentos de espera, en estas casas. Para mí los muros, o sea, hablando de muros más importantes ahora, son los de la casa. Y más allá de los muros fronterizos, creo que me interesa hablar sobre los muros pues, que nos están conteniendo diariamente. Y bueno, aquí ya presento como unas de las imágenes y proyectos que me llamaron mucho la atención en estos tiempos, en estos últimos meses, que fue esta edición que hicieron sobre todos los comercios cerrados y cómo estaban anunciándose a la gente. La manera en que muchas personas convirtieron sus casas en sets de trabajo, y cómo la tecnología nos ha orillado a muchas de las personas que trabajan en entregas a domicilio a hacer este tipo de cosas, que más allá de ser una instalación artística, es una manera de trabajo, de conseguir
trabajo, estos teléfonos instalados en los árboles fuera de centros comerciales como Walmart o supermercados, grandes cadenas de supermercados, los colocan ahí para poder recibir mayores viajes para poder entregarlos, hacer los deliveries del súper. Me parece que, es como un apunte muy importante de hacia dónde está yendo el comercio y la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, todo esto... ¿eh? Could we come to an end slowly so we Sí, can ya. continue talking? Podemos cerrar un poquito para poder conversar entre todos. Sí, estas son las últimas imágenes que me llevan a presentando lo que mostré del 2020. Creo que mis intereses van sobre proyectos que hablan de la tierra, la casa. Son proyectos como de Center for Land Use Interpretation, el trabajo de Mónica Reola, el trabajo de Amauta García, que me parece como es una pieza que se coloca en una zona de la ciudad, que es un contraste muy grande, donde se encuentra Santa Fe y la cooperativa Palo Alto. Y creo que por ahí es donde a mí me interesa ahora plantear la diversidad, una diversidad radical, sobre todo pensando en el ámbito del hogar y de cómo conseguir un espacio para vivir. Y pues bueno, contrastando eso, creo que los museos han fallado en ese sentido, porque toda la gente que trabaja desde dentro de las instituciones museísticas, por lo menos públicas, pues bueno, no tienen ni siquiera sueldos puntuales. Y creo que esa es una de las batallas más importantes y que me parecen pues más representativas del momento actual dentro de las instituciones. Y creo que sería todo. Thank you so much, Violeta, for that. Muchas gracias, Violeta, por esa presentación tan variada. Hay muchas cosas que podríamos retomar de ahí. Voy a intentar hacerte una sola pregunta antes de hablar ya entre todos. Cuando hablamos para preparar esta junta, algo que hablamos y que tú insististe es eso que dijiste: los museos fallaron. Era algo que te había llegado, ¿no? Justo este año te llegó esa idea muy fuerte. Te quería preguntar, ¿cómo este año moldeó la manera en que piensas en tu trabajo, sobre todo con la pandemia? ¿Cómo eso como que cambió tu idea de la curaduría, del arte, y cómo esas cosas están conectadas con el mundo? ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Pues creo que sobre todo a no divagar en el sentido de que la lucha y mis intereses deben de estar como concentrados en que nuestro trabajo, nos brinde una manera de vivir, ¿no? Una manera de vivir adecuada, una manera de vivir digna. O sea, como que siento que ya no puedo desde mi trabajo curatorial hablar de otros temas que no sean eso. O sea, como desde el mismo contexto museístico lograr lo básico para poder vivir. O sea, como que no podría estar hablando de un tema que no me toque en el día a día. Y el día a día, desde el trabajo en los museos, es esto. Es que no podemos, y los museos no pueden brindar una manera digna de vivir a ninguno de sus empleados. Entonces creo que por ahí es donde quiero concentrarme
cómo lograr que desde el museo y desde la propia casa, a lo mejor ya no es el museo, o sea, y que esa es mi otra aproximación, a lo mejor ya no está en el museo, ya está en la colonia, ya está en proyectos barriales, ya está en otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con la teoría ni con la academia, sino haciendo y no pensando comunidad, ¿no? Sino haciendo comunidad. Y a lo mejor esos proyectos pues no tienen cabida en el museo. Porque más allá de teorizar, o sea, creo que lo importante es pues sobrevivir, o sea, sobrevivir y tener y conseguir esta vida autosustentable, o sea, donde tu trabajo te proporcione pues los elementos básicos para tener una vida adecuada. Está difícil. Thank you. Yeah, I find it extremely. Me parece muy interesante a distinta escala, porque en alguna manera la crisis se extiende y se está haciendo cada vez más sustancial esa parte del trabajo. Ahora quiero invitar a Clara y a Lee. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo, por ejemplo, son las situaciones en sus alrededores? Sobre todo, ¿cuáles son los efectos en sus ideas en general sobre el arte? ¿Cómo piensan el arte? Gracias, Violeta, Max, por provocar esta pregunta sobre la situación. Violeta, ¿quieres decir algo? No, ¿quieren que deje de compartir la pantalla o? Sí, está bien. Yeah, why not? Thank you. Sí, por esta provocación de cómo los efectos sobre, digamos, en el contexto actual en el arte. Clara y yo coincidimos que definitivamente por eso hicimos Tlaxcala 3, esta instancia autogestiva, porque justo con el cambio de gobierno del 2018 al 2019 y la cuarta transformación que anunciaba el actual presidente del país, sabíamos, Clara y yo, y predecíamos que o podía ser un momento maravilloso para la cultura y el arte o una precarización radical, que es lo que está ocurriendo hoy. Entonces, creemos que desde la autogestión es como podemos obtener lo necesario para existir. Creo que tampoco podemos hablar porque nos estamos desenmarcando también del capitalismo. También creo que una idea radical, por ejemplo, que hicimos en Tlaxcala 3, una propuesta de Clara a partir de la circulación de objetos, fue colocar una mesa en el exterior de la casa y pedirle a nuestros amigos que objetos que ellos usaran los pusieran afuera de casa para que cuando pasaran las personas en el buzón de la puerta colocaran monedas, una suerte de trueque intercambio, y entonces así generar como algunos recursos de apoyo para el espacio, para nuestra labor cotidiana, ni siquiera para existir, sino para cotidianamente poder tener insumos para recibir a las personas en Tlaxcala 3. Esto que mencionaba también Violeta sobre lo barrial y lo comunitario, creo que ese es un camino importante en lo barrial, es decir, en un contexto que tiene que ver con la comunidad cercana que no necesariamente se involucra en el proyecto, pero que entiende que algo sucede afuera. Hay un efecto distinto para obtener recursos económicos sin esperar un máximo o un tope económico, sino como recibir lo que llegue es con lo que podemos trabajar. Siendo personas creatives, creo que podemos resolver también en el arte, por un lado, resolver analizar nuestro contexto desde otra perspectiva. Si el arte tiene esta posibilidad de abrir el espectro de ideas, pues es donde podemos ocupar ese lugar en el arte para reflexionar cómo vincularnos pues sí, no sé si con la comunidad propiamente, pero sí con colectividades distintas. Es lo que yo podría decir al respecto. Clara, yeah, exactly.
Sí, gracias. No, gracias Violeta y Max por la pregunta, Ali por la idea de, sí, creo que algo que me gustaría decir es que no sé si todos los que nos escuchan saben, pero la Ciudad de México es la quinta ciudad más habitada del mundo. Viven, porque yo no estoy ahí ahora, pero son alrededor de 21 millones de personas todos los días transitando en esta ciudad. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante para entender el arte también en México y en la Ciudad de México, porque esta gran ciudad es resultado de políticas hipercentralistas. Nuestro país es un país muy, muy centralista y entonces como que ese centralismo sí hace que haya jerarquías de poder, pues en lo político, como bien comentaba Violeta, pero también en las estructuras del arte, ¿cierto? Entonces, pues hay muchas nociones como muy viciosas, como la de competencia, como la de individuo, ¿saben? Que produce, que ser artista o trabajar en el arte produce una ansiedad enorme porque, ¿no? Como que el de junto te va a ganar la exposición y la otra curadora ya le dieron y a ti no. Y como que sí, se vuelve un ambiente muy tóxico, por lo que, como comentaba Lee, para nosotros nos gusta el arte, nos parece que el arte sí tiene esta posibilidad de, pues como decíamos hace un rato, de imaginar otros futuros y de entender otros presentes y de entender también el pasado, ¿cierto? Como que creemos que es un espacio privilegiado para entender pues tiempos, formas de vida distintas a las nuestras. Así que sí, como que optamos yo creo que por lo pequeño, ¿no? Como en una ciudad de 20 millones de habitantes, pues por dónde empiezas, ¿no? Y lo irónico es que aunque nos conozcamos, a veces creo que esta pandemia nos ha mostrado que no nos conocemos tanto y que más bien no estamos organizados, ¿no? Entonces, para lo que sea, ¿no? Como para desde, pues sí, si un compa se enferma o si hay alguna, ¿no? Como un poco, pues las necesidades básicas, pero ni siquiera a veces estamos, sí, ni siquiera nos conocemos o nunca hemos hablado. Entonces, efectivamente creo que ha sido esta pandemia un catalizador para que desde el arte pues nos podamos organizar, autoorganizar. Y pues sí, como también pues no perder de vista estos como megaproyectos que se quieren hacer desde políticas como de instauración de políticas neoliberales en el espacio público, por ejemplo, ¿no? Como decía Violeta, pues sí, pensar que los museos pues son espacios públicos, entonces, ¿cómo es que pueden responder a estas necesidades, pero también como hacia adentro, ¿no? Cómo se hacen cargo de, pues de dar salarios dignos a sus equipos y mantener, por ejemplo, las colecciones de objetos que ni siquiera tienen ahorita un cuidado, ¿no? Como que sí, y parece que siempre vienen estos megaproyectos que vienen a resolverlo todo mágicamente, ¿no? Como ya vamos a hacer otro museo donde ahora sí vamos, y es como de ¿por qué otro museo? ¿Por qué se necesitan más museos? Y no, como bien mencionaba Violeta, pues más bien hacernos cargo de los que ya existen. Yeah, thank you so much for that. There's a question coming in which Muchas gracias. Hay una pregunta que está un poco conectada, que tiene que ver con meter el término de la resistencia. La pregunta es, ¿crees que el hecho de que te has alejado de las instituciones artísticas o de que hayas fundado tus propias instituciones para tener espacios autogestionados, crees que esa es una forma de resistencia? Y si es eso, ¿cómo ha cambiado eso la manera en que concibes el arte? A mí me gustaría responder esa pregunta. Pues creo que sí y no. O sea, sí en el sentido de que es resistencia en cuanto a las temáticas, o sea, como querer hablar de lo que te toca o te atañe o te significa a ti. Los museos públicos y también los privados siguen una línea curatorial pues definida pues en la parte de los públicos por el Estado, ¿no? O sea, no es como que tú puedas llegar y proponer una línea curatorial nueva, porque cada museo está dedicado a una investigación específica desde su creación. Entonces creo que el crear proyectos
autogestionados sí es una manera de resistir a esas líneas que no tienen que ser malas, o sea, no es como hablar de lo bueno o lo malo, sino simplemente son temáticas personales y que a lo mejor no atienden a una política cultural de Estado, ¿no? Que eso también es bueno, o sea, tener como diferentes voces y voces a veces más jóvenes en los proyectos autogestionados. También no podemos negar que se necesita el apoyo de las mismas instituciones, o sea, todas estas creaciones de becas. O sea, no hay manera, creo, de salirse del todo si quieres seguir trabajando dentro de lo artístico. O sea, como creo que lo verdaderamente radical sería que dejáramos de llamarle a lo que hacemos arte o curaduría. Pero pues estamos queriendo hablar con nosotros mismos. Entonces, creo que sí hay una manera de resistencia, pero también tiene límites. Sí, yo podría decir que efectivamente creo que hay varias formas de resistencia, ¿no? Creo que con que también de repente trabajar desde dentro es una forma de resistencia, ¿no? Creo que hay mucha gente que trabaja ahora en las instituciones públicas, en la UNAM, en el IMBA, en el gobierno de la Ciudad de México, en distintas secretarías de cultura que efectivamente desde adentro resisten, ¿no? Como buscando efectivamente pues otro tipo de políticas que se puedan instaurar en los museos. Y para nosotros pues sí, justo no estamos peleados porque no creemos que seamos como autónomos, ¿no? ¿Cierto? Como que somos un sistema donde todos necesitamos de los demás, ¿no? Como que en contra de esta idea de la competencia y de la individualidad, creemos que para que un campo esté sano, pues tenemos que considerar que todos nos afectamos entre todos, ¿cierto? Como que hacer exposiciones o hacer proyectos en las instituciones públicas también, pues es hacer política pública y dejar como un legado a quienes van a venir a estas instituciones. Así que yo creo que la resistencia tiene que ser como dentro y fuera, ¿no? Como que hacerlo desde los dos lados, yo creo, como no soltar, porque pues los museos públicos los pagamos nosotros con nuestros impuestos, ¿cierto? No es que nadie nos lo regale, es que todo lo que trabajamos es para poder acceder a a lo que se presenta ahí. Entonces, pues creo que por ahí sí falta mucho, yo creo que no es algo que se pueda resolver fácil, pero sí, respecto a la resistencia, creo que tiene que ser adentro y fuera y pues todos los días de alguna forma, ¿no? Porque sí, es resistir en la autogestión, sí es resistir, como decía Lía, que a lo mejor no sabes con qué vas a sobrevivir la próxima semana, pero ahí está, sabes que pues hay que seguirlo haciendo porque pues si no construimos ahora las formas que queremos, pues ya no hay, el futuro ya es hoy, ya llegó el momento, pues. También en ese sentido, hablando desde el adentro, como menciona Clara, creo que una otra forma de resistencia es, por ejemplo, bueno, en el afuera, con las políticas o con lo que existe en el afuera, ya está corrompido, ya está trastocado por políticas que ni siquiera podemos ver, porque son tan altos esos muros que no podemos ver tras cuál política es que sucede alguna cuestión, pero desde dentro, desde la resistencia, desde el muro doméstico, por ejemplo, aquí adentro no se puede corromper si no se desea, porque no es un espacio público, es un espacio, tampoco voy a hablar de espacio privado, pero es un espacio donde uno decide regular o plantear que no es fácil corromper lo que ocurre dentro de un muro doméstico. Lo que hacemos dentro de este muro doméstico de Tlaxcala 3 es autoorganizarnos, pensarnos como otra forma de existir en este otro orden que es el que se está fracturando día a día, y como decía Clara, el futuro es hoy, o sea, la idea de futuro quizá ya ni siquiera existe como hace 30 o 40 o 50 años se planteó, sino el aquí, el ahora es cuando hay que resistir, y estar situados en el aquí y el ahora ya es una resistencia al día de hoy. Thank you.
I've been thinking about in a German context. I've been thinking about. Gracias. He estado pensando en un contexto alemán, cómo ciertas ideas de arte, sobre todo el arte que está orientado hacia la sociedad, a veces tiene una especie de idea de que la gente va a tener que adoptarlo, ¿no? De que ciertas nociones de arte nacional bloquean ideas de resistencias para que entren. Entonces, a tal grado que el arte ha sido una estrategia también para la resistencia. Entonces, si ven el arte que no ha sido por Schiller, Goethe, gente que está en el canon, como los más importantes artistas, si que empiezas a fijarte más allá, de repente, ¿qué vas a ver? Hay muchos artistas, hay mucha gente que usó el arte como un medio de resistir, de ser diferente. Empezamos a llamarlo Wehrhafte-Poesie, el concepto de democracia militante, arte militante, poesía militante. Es decir, se puede usar para resistir cierta cosa que pasa en el presente, para volverse homogénea, para que tú pongas en ese marco de integración, que es un término muy alemán, ¿no? Que todos se comporten de la misma manera. Y entonces me puse a pensar cómo esto se contradice con la idea de una democracia plural, ¿no? No sé, queremos construir esos puentes con el contexto alemán al mexicano. Quizá haya algo que les haga eco en su situación cuando digo eso. Sí, Violeta. Sí, o sea, sobre todo, o sea, ahora con esta construcción del nuevo, bueno, del proyecto Chapultepec, creo que va a ser muy evidente y triste también darse cuenta cómo muchos de los proyectos jóvenes que tenían que ver con el arte y que se planteaban como esto que dices, ¿no? De no hay que pensar, no hay que pensar igual, generar una construcción homogénea y que se presentaban también como proyectos críticos, pues van a ser cooptados, ¿no? Por esta misma situación del Estado en el proyecto Chapultepec. Digo, va a ser, pues no sé, creo que es un momento donde yo creo que lo verdaderamente radical también es hacer política y enterarse de la política, del momento actual que está viviendo el país. No hay manera de ser radicales desde propuestas artísticas que solamente estén reflexionando sobre lo estético. Sí, de acuerdo, como que justo desde Tlaxcala 3 hablamos mucho de eso, como de cómo las afinidades con las personas que se acercan a Tlaxcala 3 son estéticas, pero sobre todo políticas y sociales, ¿cierto? Como que justo lo que decía Max, como como a diferencia de estas como nociones hegemónicas del arte, ¿no? O como legitimadas, de lo que es el gran arte que está allá arriba o que está en un capel o que está guardado en el museo, para nosotros pues el arte es la forma en que podemos relacionarnos, ¿cierto? Como que para nosotros el arte no es solo la estética, sino como los planteamientos artísticos plantean un modo de relación. Entonces, sí, como que aquí en el proyecto que nosotros presentamos de los muros, pues era un poco como ver cómo hay distintas posiciones para observar los muros. Y lo que plantea Violeta, pues hay diferentes formas también de entrar a un museo o de plantear cómo el arte se vincula al museo, que puede estar en la orillita, ¿no? Como que justo yo creo que lo que es interesante es que nos gusta estar en la orillita, no queremos, no sé, como que pienso mucho que si se trata de llevarlo al centro, ¿no? Como que volver lo mainstream, esto que está en la orilla, o más bien buscar otras formas en que pueda convivir eso, ¿no? Como pensando en esto de la integración y la democracia plural, creo que es muy complicado porque efectivamente, ¿no? Los muros y todas estas políticas plantean algo homogéneo, plantean como el monocultivo y no el bosque nativo, ¿no? Como, entonces, ¿qué implicaría, por ejemplo, pensar en un bosque nativo donde hay grandes árboles, pero también hay pequeñitos animales, ¿no? Y todos ellos conviven, ¿no? Entonces, como si el bosque vive en democracia plural, pues quizá, ¿no? Pero como sabiendo que el bosque pues va a generar muy distintas
pues sí, como niveles de vida quizá, ¿no? Y los árboles se van a comunicar entre sí por abajo de la tierra y, ¿saben? Como que pienso que cómo podríamos hacer que la sociedad fuera eso, no un bosque que todos somos el mismo árbol, sino que somos un bosque plural, nativo, ¿no? Creo que es un reto y que me parece increíble que lo estemos platicando ahora, ¿cierto? Como que también creo que, pues sí, hay una distancia también entre los países de primer mundo y de tercer mundo, aunque quizá ya no se use esa terminología. Yo cuando iba en la escuela sí me lo enseñaron y nosotros vivimos en el tercer mundo y eso es cierto, ¿no? Como que allá nunca se ven las diferencias que aquí vivimos todos los días. Entonces, creo que eso también es interesante. No hay un muro que nos divide, sino un mar. Y, ¿saben? Como que pues sí, hay una posición también de observación desde allá y desde acá. Sí, eso creo. No sé si Ali quieras decir algo más o... Pues estaba pensando justo en esto que menciona Max del marco de integración o este arte que está politizado. En fin, como que pienso que más bien en esta situación donde las nociones del arte son hegemónicas o el discurso dominante europeo de decir la obra de arte, el maestro y demás, es como que tenemos que entender que el arte es solamente un objeto estético, que claro, tiene su reflexión de profundidad, por supuesto, en cada época, en cada periodo o movimiento artístico hay una reflexión, pero sí creo que, insisto, como que el arte es este espacio, ya sea un artista hegemónico, dominante, o que el discurso mismo dijo que es el arte, que eso es arte, que por cierto muchas nociones de lo que tenemos hoy de arte vienen de Alemania, y gracias a Alemania pues tenemos que ver a la gran pieza, ¿no? Pienso en América Latina y nuestro contexto de tercer mundo, que pues también ya estar aquí en el tercer mundo es una forma de resistencia, que evidentemente no es la misma que el contexto europeo, donde probablemente en estos tiempos pues las personas pueden permanecer en su casa porque pueden, las posibilidades o los privilegios del Estado que les provee para poder estar en casa. Nosotros no tenemos esto, por ejemplo, y menos en el campo del arte, como Violeta mencionaba. La precarización en nuestro campo es sumamente profunda, pero creo que también podemos vivir el arte procesual o los procesos de arte incorporándolo a lo cotidiano. La cotidianidad es muy importante y no nos hemos dado el espacio para reflexionar la cotidianidad. Y el arte sí nos da la posibilidad de pensarnos cómo existimos hoy y cómo estamos sintiéndonos el día de hoy. Bueno, eso es como una reflexión un poco con varias cosas que mencionaban Violeta, Clara y Max. Espero haber sido como contundente con esto que mencioné. Sí, muchas gracias. Creo que vamos a tener una última pregunta y tendremos que terminar, porque para mí parece como que acabamos de empezar, ¿no? Pero si nos acercamos a los 90 minutos, tenemos que terminar de alguna manera. Quiero... Dame un momento, Violeta. Déjame hacer una última pregunta que viene del público y luego Violeta va a ser la primera. ¿Te parece bien? Va a ser una última ronda y luego quizá alguna cosa que le faltó. Esta pregunta creo que pone el dedo en eso que has dicho, algo que hemos intentado construir, ese marco de trabajo para conciliar nuestras diferencias, pero hay cosas que han cambiado en nuestro pensamiento este año. Y esta pregunta: ¿qué es lo que sigue haciendo falta en el arte que ustedes hacen, que yo hago, para la accesibilidad, una accesibilidad social de todas esas reflexiones artísticas? ¿Qué podría faltar? Falta de fondos, el mismo idioma que usamos. Hablemos de cosas que aún hay que hacer. Por favor. Última. Yo iba a proponer que justo como dices, que esto es como el principio, ya hay que hacerlo un taller, un seminario o algo así, en todo tu proyecto. Está súper interesante.
Y déjame pensar la pregunta. ¿Alguien quiere contestar? Pues nosotros creemos que falta lo primero, que es hablar, ¿no? Como que para nosotros poner estos temas a discusión sobre la mesa, como no en lugares jerárquicos donde hay un maestro que te dice esto es el arte o esto tienes que hacer, sino más bien pues como buscar que se pueda como desjerarquizar en la palabra, ¿cierto? Como que nosotros creemos que lo que hay que hacer es lo que hay que decidir en conjunto y hay que seguir hablando y hay que seguir organizándonos. Hemos también apoyado acá a un grupo de varios artistas y gestores culturales que bajo el nombre de Maleza Crítica estamos reflexionando como sobre este proyecto que comentaba Violeta de Chapultepec, donde se pretende, digamos, usar el 25% del presupuesto total del país de cultura en un proyecto que está en el centro de la ciudad, en la zona pues más cara, ¿no?, de esta ciudad. Entonces, como que justo nosotros vemos ahí esas contradicciones y creemos que el arte pues debe de dejar de estar impuesto por arriba y debe estar como desde abajo, desde lo que nosotros necesitamos, queremos. Pues sí, creemos que todavía falta mucho, pero pues que ahí vamos, paso a paso, con abrir canales de diálogo y de comunicación. Con el poder también a veces, ¿no? Y como buscar cómo se puede hacer esto, pero bueno, también en conjunto es más fácil, ¿no? Entonces, pues buscar esos aliados yo creo que es fundamental y creo que esta charla pues ha sido encontrar aliados también en otras latitudes y eso ha sido muy, muy lindo. Solo para completar un poco lo que dice Clara, y bueno, y con respecto a tu pregunta, creo que pues lo que hace falta es reconocer pues los derechos laborales de las personas que trabajan dentro del arte. O sea, creo que al momento de situar a los creadores y a toda la gente que trabaja desde la gestión cultural o los curadores, los diseñadores, o sea, toda la gente que hace en conjunto que sucedan las exposiciones, los proyectos, reconocerlos como personas que necesitan o sea, estar amparadas bajo las condiciones básicas de trabajo, va a empezar a funcionar un poco mejor. O sea, creo que es demasiado el desgaste que hay adentro y fuera de las instituciones por eso, por sobrevivir, por conseguir un sueldo en tiempo y forma que pues desgasta muchísimo, muchísimo a la gente. O sea, eso, que la gente pueda vivir de su trabajo. O sea, creo que es lo que hace falta. Considerar el arte y a la gente que trabaja desde el arte, pues un trabajador, tal cual, no un creador desde esta posición romántica, ¿no? O sea, creo que eso es básico. Yo para finalizar quiero decir que provocar que hay que reconocerse vulnerable y autoorganizarse para seguir conversando en círculos y pues saber lo que el otro necesita y reconocer su vulnerabilidad. Creo que eso es algo con lo que quisiera dejar este momento de la conversación. Well, thank you all so much. Pues muchas gracias. Y para repetir lo que acaban de mencionar todos, porque me gustaría a mí hacer como una especie de puntos que me quedo, ¿no? No hay sindicato de artistas, por ejemplo, no hay un sindicato de trabajadores del arte, no existe como tal, se está intentando construir, sobre todo con la pandemia, se siente así, ¿no? Se siente... Hay esta conversación de trabajo necesario que hay que hacer y obvio, el arte no es parte de eso, ¿no? Se están cerrando muchos lugares y es algo que tenemos que pensar, ¿no? Totalmente.
¿Es necesario el trabajo de arte? Y si sí, ¿cómo? Eso es algo que se está dando y eso sí nos conecta a todos, porque la pandemia, aunque está primer mundo, tercer mundo y otros mundos, ¿no? Que seguimos en este mismo mundo, en ese sentido, seguimos enfrentándonos a ciertas preguntas. Creo que lo que ahora pasa es intentar construir esta comunicación, esta discusión. Y al ver esas cosas, y veo que también pasa en México, en los Estados Unidos, en Alemania, esto ya me da una sensación de que no es un problema específico, es algo que hay que hablar entre todos. Tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos la idea de la conversación, tenemos la idea de hacer aliados, que también estoy pensando, la idea de los derechos de los trabajadores. Y algo que nos falta, que Ali faltó y que a mí me gustaría saber más. Ese tema, ¿qué significa esta parte de empoderarse? ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo desempoderarnos? ¿No? Esto que dijiste, Ali, me interesó mucho. Muchas gracias. Lo dejaremos para otra acción. Gracias por tomarse su café con nosotros, a todos los del público. Nuestra siguiente conversación, que también la va a albergar el Goethe Institute, pero ahora en Montreal, en Canadá, va a ser el 18 de noviembre. Y Mohamed Amjad, que es mi colega de Alemania, va a hablar con los artistas, el estonio artista Charles Nelson y otra persona que todavía vamos a anunciar, sobre producción de conocimiento y de derechos y una nueva era para antropología y las ciencias sociales. Como pueden ver, hemos estado cubriendo distintos terrenos. Ahora fue arte. Si quieren ver las otras discusiones, pueden ir al sitio web del Instituto Goethe, escriban Radical Diversity y van a encontrar las otras en YouTube. Y también pronto nuestra conversación en línea. Espero que se unan en la próxima conversación y muchas gracias por acompañarnos ahora. Muchas gracias. Espero que algún... Thank you. Esperamos que los muros nos dejen atravesar las fronteras. Let's hope that walls will allow us to cross borders. Thank you, Max. Thank you, Ali, Violeta. Thank you to Elena and Bettina.